En este espacio nos hemos ocupado del tema muy desafortunado, muy preocupante, diría yo, de la incorporación del reclutamiento forzado de menores en actividades del crimen organizado. Lo hicimos hace unos días con motivo del hallazgo de varios jóvenes muertos y detenidos en un operativo que realizaron fuerzas estatales y federales cerca de Zamora, Michoacán, contra una célula delictiva que disparó contra un patrullaje que realizaban las fuerzas del orden. El descubrimiento ahí de muchos jóvenes menores de edad, pues nos ha llevado, como en otras ocasiones, a reflexionar sobre este tema. Y lo comento porque la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia del Senado, presentó una iniciativa para incorporar al marco jurídico de manera explícita el tipo penal de reclutamiento forzado de menores para la comisión de delitos señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en el artículo 19 de la Constitución Política. Es algo que han estado demandando organizaciones internacionales que se haga en México. Josefina, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Querido Pascal, qué gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad. Y como bien señalas, el día de ayer presenté esta iniciativa, pues aquí en el Pleno del Senado de la República, justamente sobre reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Es una iniciativa, querido Pascal, a la cual convoco primero pues a toda la sociedad en su conjunto, como Estado mexicano, los tres órdenes de gobierno, y es una respuesta también, como bien señalas, a un reclamo de hace mucho tiempo, no solamente de organismos internacionales, sino de una realidad que crece dramáticamente día con día. Miren, esta iniciativa he propuesto al menos 3 cambios en 3 leyes muy importantes. La primera de ellas, el reconocimiento que no existe, Pascal, en el caso de niñas, niños y adolescentes, del reclutamiento. Es decir, se habla de utilizar a las niñas, niños, pero no se habla en nuestra ley de reclutar. Y aquí estamos hablando ya de un reclutamiento que Redim, esta red de derechos de niñas, niños y adolescentes, estima que en este momento puede haber cerca de 40,000 de manera conservadora niñas, niños y adolescentes ya reclutados por el crimen organizado, que son su carne de cañón, que son trágicamente sus desechables, que son sus halcones, que como bien dice Saskia Niño de Rivera en este libro, Un sicario en cada hijo te dio, el testimonio de uno de ellos que yo leí ayer en la tribuna del Senado, en donde habla de cómo cuando matas la primera vez sientes poco, pero cuando matas muchas veces no sientes nada, y cómo termina con un cuerpo cocinándolo, y dice debería de estar jugando fútbol, debería de ir a la escuela, pero estoy aquí. Así que el primer cambio que se plantea es el reconocimiento tácito de este reclutamiento por el crimen y la delincuencia organizada, y evidentemente en este reconocimiento las penas que aumenten de manera muy importante de hasta 20 a 40 años de prisión, y que se da en muchas situaciones, Pascal, la vulnerabilidad, sabemos, la orfandad, el abandono, la situación de calle, cuando la familia está involucrada en el crimen, pero hay una causal que quiero destacar esta mañana porque tú también has hablado mucho de ella, y es la deserción escolar. La deserción escolar y el reclutamiento que hace el crimen organizado son muy mala combinación. Son muy malas, pero están directamente proporcionales. O sea, hay una gran liga entre esta deserción escolar y en esta pandemia, Pascal, cifras oficiales nos hablan de que al menos 5 millones de niñas, niños y adolescentes no están regresando a la escuela. Y esto prende muchas alarmas y evidentemente se convierte en un paraíso para el crimen organizado. El siguiente cambio que estamos pidiendo, obviamente, es en el Código Penal Federal, porque hay que reconocer que un adulto que induce a una persona menor de edad a utilizar armas de fuego, explosivos, que son uso exclusivo del ejército, es una forma de corrupción de menores. Y evidentemente estamos pidiendo también modificaciones a la Ley General para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata, de protección, asistencia a víctimas, porque pues resulta que cuando niñas, niños y adolescentes son llevados
a estos centros de reclusión o a estos centros cuando ya no están en las mafias, cuando ya no son parte de estos cárteles y caen pues en manos de la autoridad, pues resulta que más que ser tratados como víctimas, son tratados como victimarios, que se reconozcan también como víctimas y que evidentemente se aborden desde todas las perspectivas para que su reintegración a la sociedad sea posible. Entonces es mucho lo que tenemos que hacer y es creciente, Pascal, las historias incluso que encontramos de niñas y niños migrando a lo largo y ancho del país, y no estoy exagerando, esta es una realidad y por eso es trágica, para no ser parte del crimen organizado es cada vez mayor. Entonces, Sí, qué terrible dato. esta impunidad debe acabar y Ujú. debemos trabajar conjuntamente pues para que las niñas y los niños sean sujetos de derechos y no parte de las redes del crimen. Oye, aquí platicamos hace unos días con la antropóloga Elena Azaola, que sabe mucho de este tema, y nos decía que hay estimaciones de 150,000 niños en edad de riesgo de reclutamiento. Totalmente de acuerdo. Me parece que no solamente es una de las voces más acreditadas, que por cierto en lo personal admiro muchísimo y te felicito por tenerla permanentemente y escucharla, sino esta vulnerabilidad va a ir creciendo si no resolvemos, por ejemplo, la deserción escolar, Ujú. si no resolvemos esta violencia intrafamiliar que creció brutalmente en la pandemia y que, por ejemplo, el crimen de violencia sexual ha sido brutal para las niñas en esta pandemia porque el victimario vive en su metro cuadrado, es el mayor lugar de riesgo y de peligro, es dentro de donde Ujú. está, no en eso que se llama hogar, sino que se llama infierno. Y esta normalización, Pascal, de la violencia que vemos por todas partes, ¿verdad? Y que se traduce en la vida de ellos en el bullying, en la discriminación, en la Ujú. exclusión, pues cada vez los acerca más a las redes del crimen organizado, junto con la pobreza y también los estados de orfandad que también ha sido agudizada frente al COVID. Entonces, yo te quiero compartir que en la iniciativa que presenté ayer fue acompañada prácticamente por todos los grupos parlamentarios y debemos seguir insistiendo que las niñas y los niños no tienen partido, que las niñas y los niños tienen derechos, son sujetos de derechos, y perdón que me desvió un poco el tema, pero cuando el doctor López Gatell, yo no daba crédito entre tantas cosas que luego no doy crédito que dice, decía que los tratamos como Herodes, pues es que no entiende nada de que los niños son sujetos de derechos, tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud y en este caso tienen derecho a vivir en un ambiente Y a no ser de paz discriminados por su edad, y a no ¿no? ser Ujú. exactamente, Pascal. Entonces, es un llamado que te hacemos llegar hoy mismo, si nos permites, esta iniciativa de manera integral y te iremos informando en estos micrófonos cómo va su avance y el acompañamiento que puede ir pues logrando, que no tengo duda va a ser muy robusto y muy importante porque es una realidad que está frente a nuestros ojos y que crece día con día. Pues hemos estado muy interesados en este tema en el programa, así que créelo, vamos a seguir con atención esta discusión. Josefina, muchas gracias por tomar la llamada. Abrazo fuerte, Pascal. Hasta Gracias. pronto. Igual la Gracias. senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia del Senado. Y es que pues aquí hay varios temas, entre ellos que vale la pena mencionar, entre ellos que para los criminales pues tiene ventajas reclutar a un niño, le cobra menos a la organización criminal, a veces ni siquiera le cobra, son manipulables. En caso de pues caer detenidos, pues no hay forma de tratar penalmente a un niño igual que a un adulto. Entonces, digamos que las presiones sobre información que pueda dar la persona detenida son menores, y esto es realmente terrible, y estamos viendo un incremento de niños y menores de edad, generalmente jovencitos entre los 14 y los 17 años, que son reclutados por el crimen organizado, como en esa situación que ocurrió en Zamora, Michoacán, en la comunidad de Ojo Caliente, donde la mayor parte de los presuntos miembros de la célula criminal que incurrieron en un ataque o participaron en un ataque contra las fuerzas de seguridad, pues eran menores de edad.